¿Sabías que hay una persona a tu lado que parece amistosa y confiable, pero en realidad está manipulando cada aspecto de tu vida? Imagina sentirte constantemente drenado, confundido y cuestionando tu propia percepción de la realidad. Eso es lo que ocurre cuando estás rodeado de alguien que con sutileza controla tus pensamientos, emociones e incluso tus acciones. En este video descubrirás 10 señales de alerta que revelan que la persona a tu lado es malévolo. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Estas señales, aunque disfrazadas de un comportamiento aparentemente normal, son trampas emocionales que destruyen nuestra paz y equilibrio. Si alguna vez te has sentido como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo, dudando de tus propias decisiones o incluso poniendo en segundo plano tu bienestar solo para mantener la armonía, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte cómo identificar estas señales antes de que sea demasiado tarde. La verdad puede liberarte y quiero ayudarte a recuperar tu poder y estabilidad emocional. Antes de comenzar, quiero recordarte que muchas personas que ven nuestros contenidos no están suscritas. Si realmente deseas aprender a reconocer estas señales y fortalecer tu desarrollo personal, te animo a que te suscribas al canal ahora mismo. Solo así podrás seguir recibiendo contenido que transformará tu vida y tu visión sobre el mundo que te rodea. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Vamos allá. Historia de mentiras constantes y manipulación. Señal de alerta o la 1. Imagina que estás caminando tranquilamente por un sendero que creías conocido, pero algo comienza a desestabilizarte. Al principio es una pequeña mentira, apenas un susurro de distorsión de la verdad. No te preocupes, es solo un malentendido, te dicen. Y tú decides seguir adelante, sin sospechar que esas palabras son el inicio de algo mucho más profundo. El manipulador, al igual que un hábil tejedor, va entrelazando una red de engaños que va tomando forma lentamente. A medida que avanza el tiempo, cada mentira se alimenta de la anterior, formando un laberinto de confusión que hace que pierdas el rumbo de la verdad. Esto no es solo una cuestión de palabras vacías, es un mecanismo diseñado para desgastar tu confianza. Es en este momento donde el estoicismo nos recuerda que el control sobre nuestras emociones y nuestra mente es esencial. No podemos permitir que las mentiras de otro se apoderen de nuestra realidad. El manipulador juega con la mente de su víctima, creando un clima de duda constante. Cada mentira, aunque aparentemente inofensiva, siembra una semilla de inseguridad. Las palabras son sus herramientas y las emociones sus aliados. En este contexto, el desarrollo personal juega un papel crucial. Aprender a discernir lo que es verdadero y lo que es manipulación es esencial para mantener el equilibrio emocional. La disciplina mental, tan fundamental en el estoicismo, se convierte en un escudo que nos permite alejarnos de las garras de quienes buscan controlar nuestras percepciones. Recordemos que la felicidad no reside en la aprobación externa, sino en nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestros principios, sin importar las circunstancias que intenten alterarlos. Cuando alguien te dice que estás equivocado una y otra vez, incluso en cosas que sabes con certeza, es un indicio de que algo no está bien. En un principio, puedes sentirte culpable, como si de alguna manera estuvieras exagerando o no entendiendo correctamente, pero a medida que profundizas en el estoicismo, aprendes a no aferrarte a esa culpa innecesaria. La sabiduría estoica nos enseña a reconocer el error cuando lo cometemos, pero también a reconocer cuando el otro está intentando manipularnos, y es en ese discernimiento donde reside nuestra verdadera fortaleza. Si no desarrollamos la capacidad de ver a través de las mentiras, nos convertimos en prisioneros de una narrativa que no hemos elegido. Y así, poco a poco,
nos alejamos de la felicidad verdadera y duradera. En este punto, es clave recordar que el manipulador nunca asume la responsabilidad de sus acciones. Siempre encontrará una forma de culpar a los demás por las situaciones que él mismo ha creado. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad, sobre cómo nuestras reacciones ante las adversidades son lo único que realmente podemos controlar. No podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Esta es una enseñanza fundamental para mantener la paz interna frente a la manipulación constante. Sin disciplina emocional, caemos en la trampa de la ira y la frustración, perdiendo así nuestra capacidad de ver las cosas con claridad. Y es que, en el fondo, las mentiras que te dicen tienen el poder de distorsionar tu percepción de la realidad, pero solo si se lo permites. A medida que nos volvemos más conscientes de las técnicas de manipulación, también lo hacemos de nuestra propia vulnerabilidad. La meditación, por ejemplo, es una herramienta poderosa para cultivar esta conciencia. Nos ayuda a establecer un espacio entre la acción y nuestra respuesta, permitiéndonos elegir con mayor sabiduría. Mantente alerta y firme, porque la verdad, aunque desafiante en momentos de manipulación, siempre tiene el poder de liberarnos. Historia de conflictos amorosos. Señal de alerta de la 2. En la vida cotidiana, todos nos enfrentamos a conflictos y es natural que en una relación surjan desacuerdos. Sin embargo, hay personas que parecen prosperar en el caos, como si el conflicto fuera su fuente de energía, su modo de operar, y no simplemente una consecuencia inevitable de las diferencias humanas. En este escenario, el manipulador no solo participa en las disputas, sino que las busca activamente. Se alimenta del drama, de las tensiones que siembra a su alrededor, con la esperanza de mantener a los demás atrapados en su red emocional. Cada palabra y cada acción se calculan para crear fricción, para aumentar la discordia. La felicidad se convierte en un objetivo lejano, imposible de alcanzar, mientras las emociones oscilan violentamente entre la calma y la tormenta. A veces, este comportamiento se manifiesta de manera sutil. Un comentario envenenado aquí, una insinuación allá, todo cuidadosamente diseñado para sembrar dudas o desencadenar una discusión. El manipulador no está interesado en resolver los problemas de fondo. Su meta es simple: obtener poder sobre los demás, controlar el ambiente emocional a su favor. La filosofía estoica nos enseña que el conflicto no es un enemigo, sino una oportunidad para practicar la paciencia, la comprensión y el autocontrol. La disciplina emocional es fundamental cuando estamos rodeados de quienes se alimentan de nuestras reacciones, pues nos permite no ser arrastrados por las olas del caos que nos imponen. Imagina que en medio de una conversación tensa, el manipulador comienza a interrumpir, a hablar más fuerte o a poner palabras en tu boca que nunca dijiste. Mientras tú te desgastas emocionalmente, ellos parecen estar disfrutando de cada momento, observando cómo te enredas en su juego. El estoicismo, en su sabiduría profunda, nos recuerda que no debemos perder nuestra paz interior por las palabras de los demás. Lo que perturba a los demás es solo la interpretación que hacemos de sus palabras, podría decir Marco Aurelio. Y en este tipo de situaciones, nuestro trabajo espiritual es mantener esa claridad mental que nos permite discernir cuándo debemos alejarnos de la tormenta y cuándo debemos permanecer firmes en nuestra verdad. Es fácil caer en el juego del manipulador, respondiendo a sus provocaciones o participando en sus luchas interminables. Pero aquí es donde entra el desarrollo personal y la meditación. Si practicamos la meditación de manera regular, podemos entrenar nuestra mente para reconocer las emociones que se desencadenan dentro de nosotros, sin permitir que ellas nos controlen. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una agresión verbal o emocional, podemos tomar un paso atrás,
respirar profundamente y decidir cómo responder desde un lugar de sabiduría y equilibrio emocional. Esa es la verdadera libertad, no ser prisioneros de las emociones ajenas, sino ser dueños de nuestra paz interior. En estos momentos, la disciplina se convierte en un refugio. No debemos caer en el error de pensar que la paz se logra evitando el conflicto. La verdadera paz llega cuando somos capaces de enfrentarlo con calma, sin dejar que el caos externo altere nuestra estabilidad interna. Las palabras de Epicteto resuenan aquí. No son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos de ellas. El manipulador está trabajando con tus opiniones, con tus emociones, pero cuando desarrollas la capacidad de mantenerte firme, de no dejar que sus manipulaciones te desestabilicen, tomas el control de tu vida emocional. Así es como se alcanza un equilibrio emocional duradero. Y cuando aprendes a no alimentarte de este ciclo de conflictos, el manipulador pierde su poder. La felicidad, en lugar de depender de las discusiones o del drama, se convierte en una elección diaria que resides en tu interior. Al principio puede ser difícil resistirse a entrar en el juego, pero con la práctica constante del estoicismo, la disciplina emocional y la reflexión continua sobre nuestras acciones y reacciones, se vuelve cada vez más sencillo mantenerse firme. El equilibrio emocional no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es una práctica diaria, una disciplina que crece con el tiempo. Así, puedes aprender a navegar los conflictos con serenidad, sin permitir que te arrastren hacia el caos emocional. Historia de gaslighting y dudas sobre uno mismo. Señal de alerta punta 3. El gaslighting es una de las formas de manipulación más sutiles y peligrosas. Es un proceso en el que el manipulador distorsiona la realidad para hacer que la víctima dude de su propia percepción y memoria. Al principio es casi imperceptible, como una sombra que se desliza lentamente por el borde de tu conciencia. Tal vez te digan, ¿estás seguro de que eso pasó como lo recuerdas? Quizás te lo estás imaginando. O, eso nunca sucedió. Estás exagerando. Con el tiempo, estas pequeñas dudas sembradas van minando tu confianza, haciendo que cuestionen no solo lo que viviste, sino tu capacidad de ver el mundo con claridad. El manipulador entonces se convierte en el árbitro de tu realidad, y tú en un prisionero de tu propia mente. En este escenario, la felicidad se vuelve un concepto lejano, perdido entre las nieblas de la incertidumbre. Y es aquí donde el estoicismo ofrece un refugio valioso. Los filósofos estoicos nos enseñan que la verdad es inmutable y que, por más que otros intenten distorsionarla, la verdad interior de quien somos siempre se mantiene intacta. Lo que los manipuladores quieren hacer es precisamente lo contrario, erosionar tu confianza en ti mismo y en tus percepciones. Pero, al igual que un árbol que se mantiene firme en medio de una tormenta, nosotros podemos encontrar esa estabilidad interna, esa fuerza que nos permite no ser arrastrados por las manipulaciones externas. Este proceso de gaslighting puede comenzar con pequeñas dudas, pero con el tiempo se convierte en una lucha interna profunda. Las mentiras y las distorsiones construyen una muralla de confusión, y de repente te encuentras preguntándote si realmente tienes el control sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu realidad. Aquí es donde entra la meditación. Practicar la meditación diaria nos ayuda a hacer espacio en nuestra mente, a clarificar nuestros pensamientos y emociones, y a establecer una conexión más profunda con nuestra sabiduría interna. A través de la meditación, podemos desarrollar la capacidad de observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, y en ese espacio de observación descubrimos que la verdad interior siempre ha estado allí, sin importar cuán turbio sea el entorno exterior. El manipulador, consciente o inconscientemente, está buscando que pierdas tu equilibrio emocional, que no confíes en tus propios juicios.
Sin embargo, la verdadera disciplina se encuentra en recordar que nuestra felicidad no depende de que otros validen nuestra percepción de la realidad. La felicidad, en su forma más pura, es un estado interno que se construye sobre la base de una mente tranquila y un corazón equilibrado. Como nos enseña Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El tiempo que perdemos preocupándonos por las manipulaciones ajenas es tiempo que podríamos invertir en nuestro propio desarrollo personal y en cultivar una relación más saludable con nosotros mismos. Este proceso de autoduda, provocado por el gaslighting, puede ser devastador, pero el poder está en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos. No somos esclavos de los pensamientos que otros tratan de imponer sobre nosotros. Con la práctica del estoicismo podemos aprender a tomar distancia de las emociones intensas, a observarlas sin dejarnos dominar por ellas. Esto no significa negar nuestras emociones, sino más bien entender que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos algo más profundo, algo más constante. Al reconocer esto, nos volvemos más resistentes a las manipulaciones externas y nuestra confianza en nosotros mismos se fortalece. Es importante recordar que el gaslighting es un proceso gradual. Y cuanto más tiempo pasemos en su presencia, más fácil será perder nuestra claridad. Pero con disciplina, práctica y un compromiso con nuestra propia paz interior, podemos superar incluso las manipulaciones más sutiles. No permitas que otros definan tu realidad. La verdad está dentro de ti y solo tú tienes el poder de mantenerte firme en ella. La meditación, la reflexión y la práctica diaria del equilibrio emocional nos dan las herramientas necesarias para mantener nuestra integridad intacta, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor trata de hacernos dudar de lo que sabemos que es verdadero. Historia de hacerse la víctima. Señal de alerta Púrmela 4. Hay personas que nunca asumen la responsabilidad de sus actos. En su lugar, se colocan en el centro del escenario como si fueran eternas víctimas de las circunstancias. Todo lo que les ocurre, ya sea bueno o malo, se debe a la influencia de los demás, y nunca a sus propias decisiones o comportamientos. Este tipo de manipulación es astuto porque apela a nuestra compasión natural. Nos sentimos inclinados a ayudar a quienes parecen estar sufriendo, a brindarles apoyo, pero lo que no vemos es que esta persona no busca realmente una solución, sino que utiliza su dolor como una herramienta para controlar a los demás. La felicidad se convierte en una promesa vacía, algo que siempre está fuera de su alcance, pero que, de alguna manera, siempre logramos alcanzar a través de su sacrificio. Este ciclo puede ser devastador, tanto para la víctima como para quienes están a su alrededor. Este comportamiento manipulador no solo es un desgaste emocional, sino también un obstáculo para el desarrollo personal. Cuando alguien se hace la víctima constantemente, se niega a asumir la responsabilidad de su vida, lo que impide su crecimiento. El estoicismo nos enseña que debemos tomar responsabilidad plena de nuestras acciones y emociones. La verdadera libertad viene cuando aceptamos que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante cualquier circunstancia y no somos prisioneros de los eventos que nos rodean. El manipulador, al hacer de su vida un drama continuo, nos arrastra a un lugar donde la verdadera paz y la claridad se vuelven inalcanzables. En cambio, el camino hacia el equilibrio emocional y la verdadera felicidad se encuentra en nuestra capacidad de no dejar que la culpa ajena nos inunde, sino en asumir el control de nuestra propia narrativa. Cuando nos enfrentamos a una persona que se victimiza de manera constante, es importante reconocer que no se trata de un simple deseo de ayuda, sino de una manipulación emocional. Al principio puede parecer inofensivo ofrecer apoyo, pero rápidamente nos damos cuenta de que cada vez que ayudamos, la persona vuelve a caer en la misma narrativa.
Esto puede llevar a un ciclo interminable de dependencia emocional, donde la otra persona nunca crece ni mejora, mientras que tú te ves atrapado en la misma dinámica. La disciplina mental, que es un principio clave en el estoicismo, nos invita a ser conscientes de este patrón y a no dejarnos envolver por la necesidad constante de rescatar a los demás. Debemos aprender a establecer límites saludables, no solo por nuestro propio bienestar, sino también por el de la otra persona, que no podrá salir del ciclo de victimización mientras dependa de los demás para su salvación. El proceso de manipulación de hacerse la víctima puede ser insidioso, ya que las personas que lo practican son expertas en hacer que nos sintamos culpables o responsables de su sufrimiento. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la compasión no se basa en asumir la culpa de los demás, sino en ofrecer apoyo de manera sabia y equilibrada. El verdadero amor y la verdadera empatía radican en ayudar a los demás a encontrar su propio camino, no en resolver todos sus problemas por ellos. Este principio también se aplica a nosotros mismos. Debemos aprender a no hacer de nuestras propias dificultades una excusa para evitar el crecimiento personal. La felicidad no depende de evitar el sufrimiento, sino de nuestra capacidad para enfrentarlo con coraje y sabiduría. En última instancia, el manipulador que se hace la víctima nunca está dispuesto a cambiar porque su poder reside en esa narrativa de sufrimiento. Pero el camino estoico nos invita a alejarnos de este ciclo. A medida que desarrollamos nuestro propio equilibrio emocional y disciplina, nos volvemos más fuertes para enfrentar este tipo de manipulación. Al reconocer esta táctica, podemos liberarnos de la carga emocional que intenta imponernos, y en lugar de ser arrastrados por la tormenta, mantenernos firmes en nuestra paz interior. La verdadera compasión se encuentra en ayudar a los demás a liberarse de la mentalidad de víctima, mostrándoles que el poder de la transformación siempre está dentro de ellos. Historia de críticas constantes y falta de reconocimiento de los éxitos. Señal de alerta +5. ¿Alguna vez has estado en una situación donde, a pesar de tus esfuerzos, la persona a tu lado nunca parece estar satisfecha? Los logros que con tanto esfuerzo alcanzas, en lugar de ser celebrados, se ven opacados por críticas constantes. Esta es una de las tácticas más comunes en la manipulación emocional. Minimizar tus éxitos y al mismo tiempo engrandecer los propios. La persona manipuladora no celebra tus victorias, sino que las utiliza como una oportunidad para resaltar tus defectos o para compararse continuamente contigo. Este tipo de comportamiento puede erosionar tu autoestima, hacerte sentir que, por más que hagas, nunca serás lo suficientemente bueno. La felicidad, en este contexto, se convierte en algo inalcanzable, porque te encuentras atrapado en un ciclo de insatisfacción perpetua, donde tus esfuerzos nunca son suficientes. Lo que es aún más dañino en este patrón de manipulación es la falta de reconocimiento hacia los logros de la víctima. El manipulador se enfoca únicamente en lo negativo, y al hacerlo te hace dudar de tu propio valor. Esto crea una atmósfera de constante incertidumbre, donde te preguntas si realmente estás en el camino correcto o si, de alguna manera, siempre estarás fallando en algo. Aquí es donde entra la práctica del estoicismo. Los filósofos estoicos nos enseñan que nuestra felicidad no debe depender de la validación externa. Es fácil caer en la trampa de buscar la aprobación constante de los demás, pero al hacerlo, entregamos nuestro poder y nuestra paz interior a las manos de quienes nos rodean. La verdadera libertad se encuentra en reconocer que el valor de nuestros logros está determinado por nosotros, no por la opinión de los demás. La meditación, como herramienta de autoconocimiento, puede ser una excelente forma de reforzar esta comprensión. A través de la práctica meditativa, comenzamos a ver nuestras vidas con mayor claridad,
sin el filtro de la crítica ajena. Al meditarnos, podemos conectarnos con nuestro propósito interno y recordar que cada paso que damos, cada pequeño logro, tiene valor en su propia esencia. La meditación también nos ayuda a aceptar que no podemos controlar las reacciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder. Si una crítica nos afecta, es importante reconocerla sin permitir que ésta defina nuestra autoestima. La verdadera disciplina emocional radica en aprender a escuchar las críticas sin dejar que nos desgasten ni nos desvinculen de lo que realmente importa. Al principio, puede ser difícil no caer en la tentación de responder a las críticas con igual intensidad. Sin embargo, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de las opiniones ajenas. ¿Realmente vale la pena invertir nuestra energía emocional en la constante validación externa? Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos enseñan que lo único que está verdaderamente bajo nuestro control es nuestra propia actitud. Cuando dejamos de esperar aprobación externa, comenzamos a vivir con mayor libertad y serenidad, porque nuestra paz interior no depende de los juicios de otros. Esta disciplina mental es la clave para cultivar una felicidad que sea duradera, independiente de las fluctuaciones externas. A lo largo de la vida nos encontraremos con muchas críticas, algunas justas y otras no tanto. Pero la clave para mantenernos en equilibrio emocional radica en cómo respondemos a ellas. Cuando aprendemos a celebrar nuestros logros, incluso los más pequeños, y a reconocer nuestro esfuerzo, sin esperar que los demás lo hagan, empezamos a liberarnos de la trampa de la comparación constante. La felicidad, entonces, se convierte en un estado de gratitud interna, donde no necesitamos la validación de nadie más para sentirnos completos. El verdadero poder está en ser capaces de mantener nuestra paz y autovaloración, independientemente de las críticas que recibamos. Historia de falta de empatía o compasión. Señal de alerta PUNLA 6. La falta de empatía es una de las características más alarmantes en una persona manipuladora. Esta es una falta de conexión genuina con los sentimientos y sufrimientos de los demás. Imagina estar pasando por un momento difícil en tu vida, buscando consuelo en alguien cercano, y lo único que recibes es indiferencia o incluso crueldad. Las personas que carecen de empatía no solo son incapaces de entender lo que otros están viviendo, sino que, en muchos casos, pueden convertir esos momentos de vulnerabilidad en una oportunidad para enfocarse en sí mismos. Esta falta de compasión no solo desgasta emocionalmente a quienes la sufren, sino que también crea una atmósfera tóxica donde la manipulación es constante. La felicidad se convierte en un concepto completamente ajeno, porque uno se siente constantemente invalidado en su sufrimiento y soledad. El estoicismo nos invita a cultivar una profunda comprensión de nuestra propia naturaleza humana y la de los demás. Sabemos que todos estamos sujetos al sufrimiento y a las dificultades, pero también sabemos que la manera en que enfrentamos esos desafíos es lo que realmente nos define. El camino estoico no es un camino de insensibilidad, sino uno de fortaleza interior. La verdadera compasión, según los principios estoicos, no es una reacción emocional o impulsiva ante el sufrimiento ajeno, sino una actitud de comprensión y apoyo que no depende de nuestra propia emocionalidad, sino de un juicio claro y razonado. En lugar de ser arrastrados por las emociones, el estoico responde con calma, ofreciendo ayuda práctica y, si es necesario, acompañando a otros sin perder su propio equilibrio emocional. Cuando una persona carece de empatía, la manipulación emocional se convierte en un juego en el que uno siempre está en desventaja. La falta de compasión por el sufrimiento ajeno se traduce en una capacidad de explotar esas emociones para beneficio propio.
Este comportamiento genera un vacío emocional en quienes lo padecen, quienes se sienten desconectados y vacíos en su búsqueda de apoyo genuino. La meditación, como herramienta de introspección, nos permite desarrollar esa sensibilidad interna que nos conecta no solo con nuestras propias emociones, sino con las de los demás. A través de la meditación, podemos entrenar nuestra mente para reconocer el dolor ajeno y ofrecer una presencia compasiva sin necesidad de involucrarnos en el sufrimiento de los demás de manera destructiva. La disciplina emocional que el estoicismo promueve se puede aplicar aquí al aprender a gestionar nuestras propias reacciones ante la indiferencia de los demás. Si bien puede ser doloroso enfrentar la falta de empatía en una persona cercana, la sabiduría estoica nos enseña que no podemos controlar la actitud de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. En lugar de dejar que la indiferencia o crueldad ajena nos afecte, podemos elegir cómo mantener nuestra paz interna. La verdadera compasión, entonces, no radica en cambiar a los demás, sino en mantener nuestra propia serenidad y no dejar que el comportamiento de otros nos arrastre a la desesperación. Afrontar la falta de empatía de aquellos a nuestro alrededor puede ser un desafío doloroso, pero el estoicismo nos ofrece la guía para no caer en la trampa de la desesperación emocional. A través de la meditación, el autoconocimiento y la disciplina emocional, podemos desarrollar una compasión verdadera y profunda, que se basa en la comprensión racional, no en la emoción desbordada. En última instancia, esto nos ayuda a permanecer fuertes ante la indiferencia ajena y a cultivar una paz interior que no depende de las actitudes de los demás, sino de nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestros propios principios. Historia de control por medios digitales. Señal de alerta Breskel 7. Vivimos en una era digital donde la comunicación instantánea se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria. Sin embargo, hay quienes utilizan estos medios como una herramienta para ejercer control sobre los demás. Los manipuladores digitales monitorean obsesivamente tus redes sociales, envían mensajes con urgencia y esperan respuestas rápidas. Si no lo haces, las consecuencias pueden ser una ira desmedida, una acusación de desinterés o incluso una crisis emocional de su parte. Este control sobre la tecnología no solo invade tu privacidad, sino que también crea un ciclo de dependencia. La manipulación emocional que se desarrolla a través de estos medios digitales es insidiosa, ya que te hace sentir como si siempre estuvieras en deuda con la persona, que te exige atención constante. Te arrastra a un espacio donde la libertad personal se ve sacrificada por la necesidad de cumplir con sus expectativas inmediatas. El estoicismo, en su esencia, nos enseña a dominar nuestra atención y nuestras reacciones ante cualquier estímulo externo. El filósofo Epicteto afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre cómo las interacciones digitales, aunque invasivas, no tienen por qué alterar nuestro equilibrio emocional si mantenemos el control sobre nuestra propia respuesta. A menudo, el manipulador digital busca precisamente esa reacción emocional, esa sensación de incomodidad o de culpa por no responder a sus demandas. Si caemos en esa trampa, perdemos nuestra paz interna y nuestra capacidad de actuar con claridad. Por eso, aprender a establecer límites saludables en el mundo digital es crucial para mantener nuestra felicidad y nuestro desarrollo personal intactos. A través de la meditación y la autoobservación podemos reconocer cómo los estímulos externos, como los mensajes de texto o las publicaciones en redes sociales, afectan nuestro estado emocional. Al practicar la disciplina mental, podemos hacer una pausa antes de responder, tomar un respiro
y decidir si realmente es necesario actuar de inmediato. Este enfoque nos permite recuperar nuestro poder, evitando caer en la trampa de la dependencia emocional que los manipuladores digitales buscan crear. Recordemos que el control real no está en las manos de quienes buscan nuestra atención constante, sino en nuestra capacidad de mantenernos firmes en nuestra propia paz interior, sin sucumbir a la presión externa. La falta de privacidad en la era digital es un problema serio que no solo afecta a nuestra tranquilidad emocional, sino también a nuestra autonomía. El manipulador digital puede hacerte sentir constantemente vigilado, creando un espacio de incomodidad donde no puedes ser tú mismo. Es en este espacio donde se pierde la libertad de acción, la capacidad de elegir sin la constante intervención de otro. Aquí, el estoicismo vuelve a ofrecernos un refugio. La filosofía nos enseña que debemos ser conscientes de lo que realmente está bajo nuestro control. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar el uso que hacemos de las herramientas digitales. Establecer límites claros sobre lo que compartimos y cómo interactuamos en el mundo digital es esencial para recuperar nuestra autonomía y evitar caer en la manipulación. La meditación, nuevamente, es una práctica poderosa en este contexto. Nos ayuda a tomar conciencia de los momentos en los que nos dejamos arrastrar por la urgencia de una respuesta inmediata. Al crear espacio entre el estímulo y nuestra reacción, podemos restaurar el control sobre nuestras emociones y nuestras decisiones. En lugar de responder impulsivamente a las demandas digitales de un manipulador, podemos tomar el tiempo para reflexionar y decidir de manera consciente cómo queremos interactuar con esa persona. Este es un paso esencial hacia la libertad emocional, porque nos permite actuar desde un lugar de calma, en lugar de ser arrastrados por la ansiedad o la necesidad de cumplir expectativas ajenas. Finalmente, en la era digital, el control por medios electrónicos es un reto constante. El manipulador sabe cómo usar la tecnología para crear una sensación de dependencia, pero el estoicismo nos ofrece una vía para resistir esta presión. Al aprender a gestionar nuestra relación con los medios digitales, estableciendo límites claros y practicando la disciplina emocional, podemos liberarnos de la manipulación y recuperar nuestra autonomía. La clave está en no permitir que las demandas externas definan nuestra paz interior y en recordar que, al final, somos nosotros quienes tenemos el control de nuestra vida, tanto en el mundo digital como en el real. Historia de promesas vacías. Señal de alerta Mura 8. Las promesas vacías son una de las tácticas más insidiosas utilizadas por los manipuladores. Estas promesas crean una falsa esperanza en la víctima, quien empieza a confiar en que los cambios y mejoras prometidos finalmente llegarán. Al principio, las promesas pueden parecer inofensivas. Lo haré mejor la próxima vez. Voy a cambiar por ti. Esta es la última vez que cometo este error. Pero con el tiempo, uno empieza a darse cuenta de que, a pesar de las repetidas promesas, nada realmente cambia. Los manipuladores hacen promesas sin intención de cumplirlas, solo para ganar tiempo o manipular las expectativas del otro. Este ciclo constante de promesas incumplidas crea una sensación de frustración y desconfianza, y la víctima se ve atrapada en una expectativa constante que nunca se materializa. Desde la perspectiva del estoicismo, es fundamental entender que nuestra felicidad y paz interior no deben depender de promesas externas que no podemos controlar. Los estoicos enseñan que debemos aprender a liberarnos de la necesidad de depender de los demás para ser felices. La verdadera felicidad proviene de nuestro interior y de la capacidad de mantener nuestra serenidad, independientemente de lo que nos prometan o lo que los demás hagan.
Al aceptar que no podemos controlar las acciones de los demás y que las promesas son solo palabras sin sustancia hasta que se demuestren con hechos, podemos mantener nuestra paz emocional intacta. La meditación, al igual que otras prácticas de desarrollo personal, nos ayuda a fortalecer nuestra mente y nuestro sentido de autonomía. Nos enseña a vivir en el presente, a no quedarnos atrapados en las promesas futuras de otros, sino a centrarnos en lo que podemos hacer hoy para cultivar nuestra paz y felicidad. La disciplina emocional es crucial en estos casos, porque nos permite resistir la tentación de esperar que otros cumplan sus promesas y, en su lugar, enfocarnos en nuestra propia acción. Al aplicar este enfoque, podemos liberarnos de la frustración y empezar a construir nuestra propia seguridad interna basada en nuestras propias acciones y decisiones. Es importante recordar que una promesa, sin acción que la respalde, es solo una palabra vacía. Los manipuladores usan las promesas para mantener a la víctima en un estado de espera constante, pero la verdadera disciplina está en aprender a actuar por uno mismo, a no depender de lo que otros hagan o digan. El estoicismo nos enseña a no poner nuestra felicidad en manos de los demás, sino a cultivarla desde dentro, a través de nuestras propias decisiones y comportamientos. Al vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, sin esperar que los demás cambien para satisfacer nuestras expectativas, podemos alcanzar una paz interior que no depende de factores externos. La clave está en no caer en la trampa de las promesas vacías, sino en enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones y nuestra respuesta ante las promesas de los demás. Al practicar el estoicismo, podemos aprender a vivir con la realidad tal como es, sin permitir que las falsas promesas de otros nos arrastren a la frustración o la desesperación. Cada vez que te encuentres esperando que alguien cumpla una promesa que sabes que no cumplirá, recuerda que tu paz no está en sus manos. Tu paz está en tu capacidad para decidir cómo reaccionar ante la situación y cómo mantenerte fiel a tus propios valores, sin depender de lo que los demás hagan. Historia de competencia desmedida. Señal de alerta número 9. La competencia desmedida es una de las características más destructivas de una persona manipuladora. En lugar de celebrar los logros ajenos o colaborar para el bienestar común, esta persona ve a los demás como una amenaza constante. Cada éxito, por pequeño que sea, se convierte en un desafío personal. El manipulador no puede soportar que alguien se destaque, y siempre buscará una manera de minimizar o eclipsar los logros de los demás. Si no puedes superar tu éxito de manera directa, intentará restarle importancia, ridiculizándolo o, en el peor de los casos, haciéndote sentir que lo alcanzaste solo porque tuviste suerte o las circunstancias jugaron a tu favor. Esta constante necesidad de competencia solo desgasta la energía emocional de aquellos a su alrededor, creando un ambiente tóxico donde nadie se siente verdaderamente capaz de disfrutar sus victorias sin ser desvalorizado. El estoicismo, en su sabiduría, nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la competencia. Para un estoico, la competencia externa no tiene sentido si no sirve para nuestro propio crecimiento interior. El filósofo Séneca enseñaba que la única competencia válida es la que uno mantiene consigo mismo, desafiándose a mejorar constantemente. La comparación constante con los demás solo lleva a la frustración y a la envidia, dos emociones que, en última instancia, nos apartan del equilibrio emocional y de la paz interna. Cuando entendemos que el verdadero desafío está en superar nuestras propias limitaciones y no en derrotar a los demás, dejamos de preocuparnos por la aprobación externa y nos centramos en nuestro propio desarrollo personal. Así, en lugar de sentirnos amenazados por el éxito ajeno,
Celebramos cada victoria como un recordatorio de que todos estamos en este viaje de superación. Este enfoque estoico nos ayuda a entender que la felicidad no depende de la validación de los demás. Cuando una persona está constantemente compitiendo para superarnos, puede hacer que nos sintamos como si nunca fuéramos lo suficientemente buenos. Pero, en lugar de caer en la trampa de la comparación, podemos elegir ver esos momentos como oportunidades para aprender y crecer. La meditación nos permite conectar con nuestro interior y desarrollar la disciplina necesaria para no dejarnos arrastrar por la envidia o el deseo de ser mejores que otros. En su lugar, nos centraremos en ser mejores que ayer, en ser la mejor versión de nosotros mismos sin importar lo que los demás hagan. La competencia desmedida del manipulador solo refleja su inseguridad interna, su miedo de no ser suficiente. El estoicismo nos enseña que la paz interna no viene de ganar en un juego comparativo, sino de vivir una vida auténtica basada en nuestros propios principios. Mientras la persona manipuladora se ve atrapada en su necesidad de competir, el estoico se centra en la gratitud por lo que tiene y en el esfuerzo diario por crecer como individuo. Este enfoque nos ayuda a mantener nuestra estabilidad emocional frente a la competencia externa, recordándonos que la verdadera victoria es la paz interior, no el reconocimiento social. Al practicar la disciplina estoica, podemos aprender a liberarnos de la necesidad de competir con los demás y, en su lugar, centrarnos en nuestra propia evolución. Cada vez que alguien intente disminuir nuestros logros, podemos elegir no tomarnos esas palabras de manera personal, sino usarlas como una oportunidad para reafirmar nuestra autocomprensión. Al mantenernos firmes en nuestro propio camino, seremos menos vulnerables a los ataques de aquellos que buscan restar valor a nuestros esfuerzos. La verdadera libertad se encuentra en dejar de compararnos y, en su lugar, dirigir nuestra energía hacia el crecimiento continuo. Historia de emociones exageradas para manipular. Señal de alerta Bull 10. Las emociones son poderosas. Todos las experimentamos. Las sentimos profundamente y a menudo las usamos como una manera de conectar con los demás. Sin embargo, los manipuladores son expertos en exagerar sus emociones para controlar a quienes los rodean. Pueden estallar en lágrimas, gritar desmesuradamente o incluso crear escenas dramáticas para generar culpa y cambiar el comportamiento de los demás a su favor. Estas explosiones emocionales no son auténticas, son una estrategia para desviar la atención, para hacer que los demás se sientan responsables por su bienestar y de este modo forzarlos a cumplir con sus deseos. Con el tiempo, la víctima de este tipo de manipulación comienza a sentirse atrapada, sintiendo que cada momento de paz se ve interrumpido por las emociones intensas e irracionales del manipulador. Desde el punto de vista del estoicismo, las emociones no deben ser reprimidas, pero sí comprendidas y gestionadas. Los estoicos sabían que las emociones extremas, ya sean de alegría o tristeza, pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a decisiones impulsivas. Epicteto, uno de los filósofos más conocidos del estoicismo, enseñaba que debemos tener dominio sobre nuestras emociones y no dejar que éstas nos controlen. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede, decía. Esta reflexión es vital cuando tratamos con manipuladores que buscan provocarnos emociones exageradas. Si caemos en la trampa de reaccionar impulsivamente a sus escenas, nos convertimos en sus marionetas, perdiendo nuestra paz interior y nuestra autonomía. Al igual que las promesas vacías o las manipulaciones emocionales más sutiles, la clave está en aprender a tomar distancia de las explosiones emocionales que no nos pertenecen. En lugar de ser arrastrados por la corriente de esas emociones intensas, podemos practicar la meditación y la autoobservación
para darnos cuenta de cuándo estamos siendo manipulados. La disciplina mental que cultivamos a través de estas prácticas nos permite mantener la calma en medio de la tormenta emocional del manipulador. En lugar de sucumbir a sus gritos o llantos, podemos responder con tranquilidad y claridad, sin perder de vista lo que realmente está ocurriendo. Al hacerlo, mantenemos nuestra integridad emocional y nos aseguramos de que no nos afecten de manera destructiva. El manipulador utiliza el poder de las emociones para crear una atmósfera de dependencia, en la que la víctima siente que debe calmar sus desbordamientos emocionales para restablecer la paz. Este ciclo perpetúa la manipulación, ya que cada vez que alguien cede ante estas emociones desmedidas, refuerza la creencia del manipulador de que tiene control sobre los demás. El estoicismo, sin embargo, nos enseña a reconocer que no podemos controlar las emociones ajenas, pero sí cómo las respondemos. La verdadera disciplina está en mantener nuestra serenidad, independientemente de lo que los demás hagan. Al no involucrarnos en el drama creado por el manipulador, nos liberamos de su poder y mantenemos nuestro equilibrio emocional intacto. En última instancia, las emociones exageradas del manipulador son un reflejo de su necesidad de control y de su inseguridad. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser emocionalmente autónomos, de no dejar que las emociones de los demás definan nuestra realidad. Al fortalecer nuestra propia disciplina emocional y mantenernos firmes en nuestro camino hacia el equilibrio interno, podemos resistir estas manipulaciones y vivir de acuerdo con nuestros propios valores sin ser arrastrados por las mareas emocionales de quienes intentan controlarnos. Ahora que conoces las señales de alerta que indican que alguien a tu lado está manipulándote, es crucial que tomes acción. ¿Te has identificado con alguna de estas situaciones? Si es así, es hora de cambiar la forma en que manejas esas relaciones. No permitas que las emociones de los demás controlen tu paz interior. Recuerda, tu felicidad no está en las manos de los demás, sino en cómo eliges responder ante ellos. Si te ha gustado este video, quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has vivido alguna de estas experiencias? Déjame tus comentarios. Tu experiencia es importante para todos. Además, no olvides darle un like al video y compartirlo con las personas que más lo necesiten. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos que te ayudarán a mejorar tu bienestar emocional y tu crecimiento personal. Si te interesa seguir aprendiendo sobre cómo fortalecer tu disciplina emocional y encontrar el equilibrio interior, te dejo este video recomendado en pantalla. Haz clic en él ahora y sigue este camino de transformación. Gracias por acompañarme hoy. Soy Canal Despertar Estoico. Nos vemos en el siguiente video.